2021, dicen. Vamos a ver un poco la definición, o las características generales de las pegmatitas. Las pegmatitas son productos de diferenciación magmática extrema, son rocas ígneas. Están caracterizadas por tener grano grueso a muy grueso, con una mineralogía dominante de cuarzo, feldespato potásico y muscovita. También pueden contener, además de estos tres minerales principales, albita y varios accesorios, entre los cuales van a estar la turmalina, el granate y otros minerales de interés económico, que son los que nos interesan a nosotros. Los minerales entonces de interés económico van a ser aquellos ricos en volátiles y elementos litófilos. Como son un producto de diferenciación magmática extrema, las pegmatitas van a concentrar elementos incompatibles que no entran en la estructura cristalina de los minerales que se forman en estadios tempranos de la diferenciación magmática. Entonces van a estar enriquecidas en berilio, litio, estaño, wolframio, rubidio, estroncio, cesio, niobio y tantalio, tierras raras, uranio, entre otros. Es decir, tienen una composición de tipo granítica y posiblemente el litio, el rubidio, el boro, el cesio puedan estar en proporciones tales que pueden ser expresados como óxidos en el orden del %. Recuerdan de la primera clase, nosotros veíamos que todos estos elementos estaban concentrados en orden de elementos traza, ¿sí? Menos de 0,01%. La morfología de las pegmatitas puede ser como cuerpos globosos o diques o filones, y ya vamos a ver cuáles pueden ser las relaciones con las rocas de caja. Estas son dos imágenes de pegmatitas de Portugal, en las cuales pueden ver una roca de caja de tipo esquistosa y un filón pegmatítico en el cual la mineralogía dominante es cuarzo, feldespato potásico, muscovita y además wolframita, que es lo que ven de color negro. Fíjense cómo se diferencia del borde hacia el centro, la mineralogía va cambiando, al borde tienen zonas con wolframita y en el centro es un núcleo principalmente de cuarzo para la foto de la derecha. Las pegmatitas pueden encontrarse como cuerpos únicos o como campos pegmatíticos, como ocurre por ejemplo en Namibia, en el cual, si nosotros vemos, esto es un mapa geológico regional, fíjense la escala, está en el orden del mapa, más o menos unos 30 kilómetros de longitud, y tenemos unas rocas, digamos, vinculadas a las pegmatitas, que son anfibolitas y esquistos biotíticos, que es lo verde, leucogranitos muscovíticos y biotíticos, que es lo que está en amarillo, y finalmente pegmatitas, que son todos esos filones rojos que van copiando parte de la estructura del basamento, es decir, pueden copiar parte de la foliación de las rocas metamórficas, en este caso de las anfibolitas, o pueden copiar las morfologías de borde de los cuerpos intrusivos. En este caso, si ustedes prestan atención a la zona del leucogranito, ven que los filones pegmatíticos están dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, es decir, emplazados dentro del cuerpo ígneo y en la roca de caja. Entonces vamos a decir que estas pegmatitas son tanto intrabatolíticas como peribatolíticas. Si nosotros vemos una imagen satelital de la zona del leucogranito, vemos esa morfología subredondeada de color blanquecino, es el leucogranito, y vemos todas unos filones más claros que bordean el leucogranito, que son los filones pegmatíticos. Dentro del cuerpo granítico es más difícil ver los filones en la imagen, ya que no hay buena diferencia en tonos de color. ¿Cuáles son los minerales de elementos raros que nos van a interesar en las pegmatitas? Primero, minerales de litio, como el espodumeno, la eucriptita, la olmizquita, la epidolita, petalita, elbaíta, ambligonita y trifilita. Principalmente los vamos a dividir en aquellos que son silicatos, ¿sí? Como la epidolita, la petalita y el espodumeno,
la elbaíta también, y aquellos que son de tipo fosfato, como la ambligonita, que tiene una serie isomorfa, ambligonita montebrasita, y la trifilita, que son ambos fosfatos. La elbaíta es la turmalina de litio. Entonces, en las pegmatitas que han concentrado dentro de los elementos traza o dentro de los incompatibles del litio, puede generar que la turmalina, en vez de ser chorlos, de ser una turmalina normal de color negro, cristalice elbaíta, que es la turmalina de litio, que tiene colores verdosos, azulados, morados, en algunos casos puede generar su explotación como mineral de tipo gema. También podemos encontrar minerales del grupo del niobitantalio, que son óxidos, ¿sí? Tienen una variedad de minerales como la columbita y la tantalita, y otros que forman una serie continua, y también la tapiolita, microlita, guginita. Asociados a estos óxidos de niobitantalio podemos encontrar también casiterita. Minerales que concentran otros elementos de interés como el rubidio y el cesio son el microclino, que es el mineral digamos, mayoritario, la lepidolita y la moscovita, y en el caso del cesio es importante la polucita, que es una mica de cesio. Malina, para que ustedes puedan ver digamos, la gran variedad que pueden tener, y tanto dentro del grupo de la elbaíta como del grupo del chorlo o la dravita. Schroll-dravita es una serie también continua, es decir, son variedades de turmalina en función de la proporción de hierro que pueda tener el mineral. Para explicar la cristalización de una pegmatita y los procesos vinculados a la génesis, vamos a explicar lo que es el diagrama de Nigli. Es posible que lo hayan visto en petrología. Este diagrama tiene dos partes. La parte derecha es un diagrama de presión y temperatura, presión en el eje de las X y temperatura en el eje de las Y. Y el gráfico de la izquierda es la proporción de de elementos refractarios, es decir, la proporción de cristalización. Entonces es una curva de evolución de PT, el gráfico de la derecha, y una curva de cristalización en el gráfico de la izquierda. Yo les voy a explicar el gráfico de la derecha, que es el que a nosotros nos importa desde el punto de vista genético. Si nosotros comenzamos en la parte superior, vemos que partimos a partir de un magma, que es un fundido silicatado. A medida que baja la temperatura, es decir, este magma comienza a emplazarse en distintas digamos, profundidades de la corteza, comienza la cristalización anhidra. Es decir, primero cristalizan aquellos minerales que tienen el más alto punto de fusión y son anhidros, es decir, no incluyen agua en su estructura. Estos son el ortoclinopiroxeno, el olivino, la plagioclasa cálcica. A medida que desciende la temperatura, entonces, a partir de ese punto que está como una A, ¿sí? Comienza entonces el periodo ortomagmático, es decir, en ese momento podemos relacionar todos los yacimientos ortomagmáticos que vimos ayer. Esa curva, que implica un aumento de la presión, ¿qué significa? Significa que dentro de la cámara todo el volumen cristalizado que es sólido hace que en la cámara disminuya el volumen en el cual el fundido se puede mover. Esto implica un aumento de la presión, ¿sí?, en el sistema, por la fase cristalizada. Esa cristalización ortomagmática llega más o menos hasta los 500 o 600 grados, que es la temperatura de emplazamiento de los granitos. A ese momento ya cristalizan algunos minerales hidratados, como por ejemplo la horblenda, biotita y muscovita. Y ahí llegamos al punto B1. A partir de ese punto,
nuestro fundido es un líquido residual de la cristalización ortomagmática, está enriquecido en agua y volátiles, está enriquecido en incompatibles, ¿sí? En ese momento comienza el periodo pegmatítico neumatolítico, ¿sí? Y ocurre lo que se denomina la primera ebullición. Entonces, para ir repasando, a condiciones de alta presión y temperatura, un magma posee alta solubilidad de agua, ¿sí? Esa solubilidad va a decrecer a medida que desciende la temperatura y más fuertemente todavía con el descenso de la presión. La pérdida de solubilidad del magma y la consecuente partición del agua dentro de la fase magmática, es decir, se separa como un líquido de tipo inmisible en definitiva, se denomina primera ebullición, ¿sí? Este fenómeno es de tipo gradual, tiene una injerencia relativa dentro del sistema. Es decir, desciende la temperatura, el agua se separa del fundido y ocurre la primera ebullición. La ebullición es un mecanismo de precipitación de mena y va a contribuir a la precipitación dentro de lo que es el estadio pegmatítico, que es el primero entre el punto B1 y B2. Otro proceso entonces de partición de agua que es más efectiva que esta pérdida de solubilidad se denomina segunda ebullición, ¿sí? Esta ocurre durante la cristalización de un magma que es producto de la exsolución, es decir, del magma se separa ya una fase que tiene principalmente un componente acuoso, ¿sí? Y ahí ocurre la segunda ebullición, este agua se vuelve a separar y ocurre la segunda ebullición. Esta ocurre durante un enfriamiento adiabático, que ocurre entre el punto B2 y C. Es decir, es un enfriamiento, un descenso de la temperatura a presión constante. Este proceso es más rápido, es más violento y implica una cristalización rápida. ¿Cómo lo relacionamos nosotros con la cristalización de una pegmatita y la generación de un Greisen? Entre el punto B1 y B2, cuando ocurre esta primera ebullición, hay una gran nucleación de cristales. La cristalización es rápida, genera cristales grandes, ¿sí? Aumentando rápidamente la presión. Es decir, entre B1 y B2 ocurre el estadio pegmatítico, los cristales son de gran tamaño y la cristalización, si nosotros vemos la temperatura y la presión, está condicionada por un aumento de la presión. En cambio, en el estadio neumatolítico, que es entre B2 y C, el enfriamiento es de tipo adiabático, la precipitación de la mena va a estar controlada por un descenso de la temperatura, la cristalización, digamos, el proceso es más rápido y violento, entonces genera un Greisen. ¿Se cortó? Son las dos principales diferencias entre lo que es el estadio pegmático. ¿Podría volver a repetir que se cortó? ¿Desde qué punto? Que genera un Greisen, creo que dijo. Bien, entonces les vuelvo a explicar entre B2 y C, ¿sí? Entre B2 y C se define el estadio neumatolítico, ¿sí? El estadio neumatolítico es el que origina los Greisen. En los Greisen, la cristalización está dominada por un descenso de la temperatura. El mecanismo de precipitación durante esta segunda ebullición es más rápido y violento, entonces las texturas que nosotros vamos a encontrar en el Greisen son de grano muy fino, incluso de tipo sacaroide. Entonces, a pesar que la mineralogía puede ser bastante similar entre una pegmatita y un Greisen, porque tenemos lepidolita, por ejemplo, cuarzo, muscovita, feldspato potásico, vamos a tener una diferencia de textura que es abismal, ¿sí? Entre grano muy grueso en la pegmatita y grano fino en el Greisen. A partir del punto C, si les voy a sacar esos dos, a partir del punto C y hasta el punto que dice A, se desarrolla el estadio hidrotermal,
es decir, todo fluido que quede remanente de esta cristalización en el estadio pegmatítico neumatolítico puede seguir circulando y es un fluido acuoso rico en sílice, en metales y otros elementos que van en solución en el fluido. Ya no hablamos de un fundido silicatado, sino que hablamos de un fluido. Y eso corresponde al periodo o estadio hidrotermal. A su vez, en función de la temperatura, vamos a definir hipotermal, los de mayor temperatura, mesotermal y epitermal para aquellos que descienden la temperatura hasta los 150 o 100 grados. Finalmente, en el punto PA, el estadio, digamos, de solfataras, que puede corresponder a la precipitación de menas de azufre. Bien, para seguir repasando. Entonces, entre el estadio T2 y T3 se define el estadio pegmatítico. Fíjense la llave que dice temperatura 2, temperatura 3. Ocurre una segregación controlada por la presión, es lo que les comentaba recién. Aumenta la presión interna, ocurre la unión de los volátiles con los no volátiles, hay intercrecimiento eutéctico y ocurre la primera ebullición. ¿Cómo esto lo podemos ver en las texturas de mena? La unión de volátiles y no volátiles, el ejemplo más claro es la turmalina, que incluye boro en la estructura, ¿sí? Otra unión de volátiles y no volátiles son aquellos minerales de tipo hidratado. Hay intercrecimiento eutéctico, es decir, vamos a encontrar eutécticos en los feldespatos, ¿sí? Y ocurre la primera ebullición, que es uno de los mecanismos de precipitación de la mena. Para el estadio T3 y T4, que corresponde al estadio neumatolítico, ocurre el enfriamiento adiabático, es decir, a presión constante. Se desarrolla la segunda ebullición, que en algunos textos la van a encontrar como ebullición retrógrada. Los iones que están en el sistema se difunden más rápido en la fase acuosa que la mezcla silicatada condensada. Tenemos cristalización de minerales hidratados, clásicamente la lepidolita. Hay mayor velocidad en el crecimiento de los cristales. Profe, se está cortando. Profe, se cortó. Mineralogía, que en muchos casos es similar a la de las pegmatitas, pero las Profe. condiciones, sí. Profe. ¿Podría volver a repetir? Se Sí. cortó. Sí, ¿a partir de dónde se cortó? Hay un mayor crecimiento de los cristales, dijo. Ay, bueno, es lo último. Sí, sí, lo Hay último. mayor velocidad de crecimiento de los cristales y cristalizan justamente minerales que incluyen fases volátiles. También el topacio, por ejemplo, en los Grace. ¿Sí? No se había cortado casi nada. De este diagrama les voy a mandar escaneada la explicación del libro, porque siempre tienen duda en la explicación de este diagrama, y en el libro está de vuelta repetido todo lo que yo les expliqué. Bien, entonces, si nosotros lo vemos en un esquema, tenemos un intrusivo, ¿sí?, que se está emplazando, fíjense que dice líquido residual, una isograda de 1000 grados, ¿sí?, que corresponde a la fase magmática, y una zona superior que es saturada en agua, ¿sí? La cristalización fraccionada implica enriquecimiento de agua en el fundido. A partir de cierta temperatura, ese agua se exsuelve de la fase fundida, es decir, del fundido silicatado, y genera la primera ebullición. Aquí tenemos la parte de la roca de caja, en la figura de la izquierda, ¿no? Tenemos la roca de caja y las porciones solidificadas del intrusivo. En la figura de la derecha, lo que tenemos ya es el emplazamiento de la pegmatita con zonas de filones y asociadas a la parte, digamos, ya última, algunas brechas y venas de cuarzo, que es parte de ese fluido que queda remanente enriquecido en sílice.
Con Profe, respecto a la ¿y ahí cuáles serían localización, los Grayson? ¿cómo? ¿Ahí cuáles serían los Grayson en esa imagen más o Grayson menos? lo vamos a ver en la que sigue, que está mejor diferenciada. Ah, ok. Esto es para el emplazamiento del intrusivo, las isogradas y el emplazamiento con respecto a la roca de caja. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es justamente el emplazamiento y relaciones entre las pegmatitas, los Grayson y los intrusivos. Entonces, si empezamos con la figura superior, tenemos una roca de caja que está compuesta por metasedimentos, la zona de emplazamiento de un granito, una zona de filones pegmatíticos que están indicados con cruces, que con respecto al intrusivo y roca de caja son pegmatitas intrabatolíticas y peribatolíticas, y una zona superior en la cual se encuentra desarrollado el Grayson, que es de grano fino, asociado a la parte superior del Plutón, tanto en una zona masiva como en un sistema de vetas que se ve hacia arriba. Entre el granito y la zona de Grayson, ustedes ven dos palabras que es albitización y microclinitización. Esos son metasomatismos alcalinos que ocurren asociados al estadio de Grayson e implica un metasomatismo alternado de potasio y sodio en etapas previas al Grayson y posteriores al desarrollo del Grayson. ¿Por qué ocurre esto? Porque la fase magmática, al momento de generación del estadio pegmatítico y Grayson, está enriquecida justamente en sodio y potasio. El calcio fue casi todo consumido en la fase de plagioplasa y piroxenos, lo mismo que parte del hierro. Entonces es un fundido que está muy enriquecido en álcalis. Estos álcalis que quedan circulando en el sistema generan reemplazos en los feldespatos previos por metasomatismo de tipo alcalino. Estas zonas de metasomatismo alcalino se pueden ver, que es la foto que está a la izquierda, en algunas zonas de reemplazo, que son estas venillas blancas de albititas. Y en el diagrama de la derecha volvemos a ver los metasedimentos de la caja, el intrusivo granítico y una serie de venas y microvenas que corresponden al Grayson, es decir, el Grayson se va a emplazar de forma masiva o en forma de vetas, asociado con distintas alteraciones hidrotermales. En este caso, si hay alteración hidrotermal, quiere decir que el sistema tenía fluido suficiente para circular en la roca de caja durante el emplazamiento de la mena y alterarla. ¿Por qué la va a alterar? Porque tiene temperatura, tiene una química que es diferente a la roca de caja. Entonces puede generar una alteración de tipo sericítica, es decir, los feldespatos son reemplazados por sericita y cuarzo, pueden ser reemplazados también por caolinita, que implica lo que dice alteración argílica, o puede haber una turmalinización asociada a estos conductos donde se encuentran emplazados los Grayson. A su vez, las pegmatitas tienen una zonación, que era lo que podíamos ver en una de las primeras fotos que yo le di. Si nosotros vemos la imagen de la izquierda, podemos ver los esquistos encajantes, una zona de borde que es de grano muy fino y corresponde a un contacto más frío, por eso el grano fino, una zona intermedia que dice primera zona intermedia, una segunda zona intermedia y abajo de esa labor minera que está ahí, una zona de núcleo. La cristalización de las pegmatitas ocurre desde el borde hacia adentro, ¿sí? Y los minerales que van precipitando responden a una diferenciación geoquímica. Entonces, dependiendo de la composición del fundido, podemos tener distintas zonas en las cuales se van a concentrar minerales, digamos, de manera predominante. Podemos tener una primera zona con espodumeno, una segunda zona con fosfatos y una zona de núcleo que principalmente concentra cuarzo, que es
el residuo de lo que cristalizó previamente en las etapas, en las zonas intermedias. Y la foto de la derecha es cuarzo rosado de la zona del núcleo que en algunas minas, como por ejemplo en algunas minas de Brasil, tiene interés económico como, digamos, roca ornamental o para joyería. Si nosotros vemos más en detalle las zonaciones que pueden ocurrir en las pegmatitas, lo blanco es la roca de caja. Entonces, desde el borde hacia el centro, vemos una zona de borde, que es de grano muy fino o fino, tiene una composición granítica, es decir, tiene cuarzo, feldespato potásico, que es de tipo microclina, y muscovita. Luego una zona de pared, ¿sí? O zona de muro, ¿sí? Principalmente compuesta por cuarzo y feldespato potásico, a veces con esa textura gráfica. Recuerdan que hablábamos que ocurre una cristalización de eutécticos también en algunas zonas, como pertíticos o en este caso feldespato con texturas gráficas. Luego entramos a las zonas intermedias de la pegmatita. Las zonas intermedias son las que desarrollan grano más grueso y pueden tener una diferenciación en subzonas, definiéndose primera zona intermedia, segunda, tercera, o zona intermedia, por ejemplo, de espodumeno, zona intermedia de fosfatos, etc. Entonces, dentro de esa zona intermedia, ¿sí? Vamos a definir entonces distintas subzonas en función de lo que nosotros encontramos en el campo y podemos mapear, y las diferencias mineralógicas en cada una de ellas. Y finalmente, llegamos a la zona del núcleo, compuesto principalmente por cuarzo, en cuyo borde a veces se desarrolla una zona, digamos, sí, un borde que lo limita, que puede tener principalmente desarrollo de turmalina. Por eso a veces vemos el cuarzo del núcleo con cristales grandes de estas turmalinas de tipo chorlo, a veces asociados con espodumeno beril, pero principalmente cuarzo con turmalina. Hablábamos del fluido que puede quedar remanente en el sistema. Si ese fluido queda remanente en el sistema, es enriquecido en agua, en sílice, puede tener algunos metales que no hayan sido incluidos en los minerales previamente formados, generando una unidad. Profe, se cortó. ¿Se cortó? Vuelvo a explicar entonces la figura B. ¿Sí? Bien. ¿Ahí sí se me escucha? Sí, profe. Sí. Bien. Una vez que cristaliza la pegmatita, puede quedar un fluido remanente o un fundido enriquecido en volátiles, enriquecido en algunos elementos o metales que no hayan entrado en la cristalización previa. Este fluido fundido va a reemplazar parte de la pegmatita por cuarzo muscovita o la variedad lepidolita, con mineralización metálica, por ejemplo, mineralización de bismuto, mineralización de cobre, de molibdeno. Estas zonas, digamos, de reemplazo dentro de la pegmatita también pueden revestir interés económico. En la zona de las pegmatitas del quemado, que están aquí en la Sierra de Cachi, nosotros tenemos un distrito pegmatítico bastante extenso. Cada zona del distrito tiene una composición particular de las pegmatitas, con zonaciones diversas. Tenemos mineralizaciones de litio con desarrollo de espodumeno, montebrasita ambligonita, lepidolita. Tenemos elbaíta, pero no de calidad gema. Hay mineralización de óxidos de niobio y tantalio, tenemos uraninita. Es decir, la mineralogía de la mena es bastante amplia, ¿sí? Y hay una zona de reemplazo también que incluye minerales de bismuto que fueron explotados en la década del 40.
Entonces sí tenemos esas relaciones en las pegmatitas de aquí del quemado. Para ver un ejemplo, digamos, en una zona concreta, en Namibia, en las pegmatitas de Giraud, encontramos, primero les voy a explicar el mapa, ¿sí? Nosotros tenemos todo lo que está en negro, que parecen caminos, son las zonas de labores en interior mina. Lo que vemos en celeste, que parecen como lóbulos, son zonas de escombreras, es decir, el material se va extrayendo, lo que se descarta se va poniendo en esas escombreras. Y finalmente vemos la zonación de la pegmatita, ¿sí? Desde afuera hacia adentro tenemos en más claro la zona de borde, que va a ser de grano fino, de composición granítica. Luego tenemos una primera zona intermedia, una segunda zona intermedia y al centro una tercera zona intermedia. Lo que me faltó ponerles acá, que lo podemos revisar en la bibliografía, es la composición de cada una de estas zonas. Y la roca de campo constituye una anfibolita. Entonces, las dimensiones de cada una de esas zonas es variable. Ustedes fíjense las dimensiones según la escala, ¿sí? La escala son 50 metros, el espesor de la primera zona intermedia es aproximadamente unos entre 10 y 20 metros, la segunda zona intermedia unos 30 metros y la tercera zona intermedia un diámetro medio aproximado de unos 30 metros. Si nosotros vemos una diferenciación geoquímica para las pegmatitas, nosotros podemos encontrar que a medida que nos alejamos del intrusivo granítico, vamos a tener aquellos elementos que son, digamos, más afines a mantenerse en solución y más cerca del cuerpo aquellos que precipitan de manera, digamos, rápida. Entonces, si nosotros vemos desde abajo, tenemos el intrusivo constituido por un granito biotítico, una zona con un leucogranito de 2 micas, es decir, ya vamos viendo la diferenciación en el cuerpo magmático, y finalmente un granito, digamos un leucogranito de grano más grueso, muscovítico. La zona que está pintada de color marrón es un leucogranito de tipo pegmatítico, es decir, en este caso lo que se puede ver es que la pegmatita está directamente relacionada al intrusivo y va a generar esta primera pegmatita que es de tipo intrabatolítica. Ahora bien, en los filones que se están emplazando en la roca de caja, que se emplazan siguiendo estructuras regionales, podemos ver que algunas de las pegmatitas que están más cerca del intrusivo son estériles, que es la palabra barren, estériles, o pegmatitas de berilo. A medida que nos alejamos del cuerpo, encontramos pegmatitas de berilo, o sea, de tipo berilo, de tipo columbita fosfato. Nos alejamos aún más y empezamos a encontrar pegmatitas de tipo complejo, es decir, que la mineralogía de la mena es más compleja, con espodumeno o petalita, que son minerales de litio, con estaño, tantalio o cesio. Es decir, nosotros podemos encontrar una evolución, cuando realizamos el mapeo, una evolución geoquímica o diferenciación geoquímica desde el intrusivo hacia la roca de caja. Entonces, a medida que nosotros nos alejamos del intrusivo, es decir, nos alejamos de este granito parental, encontramos una mineralogía que tiene mayor evolución, es decir, que concentró de manera más efectiva los incompatibles. Hay mayor enriquecimiento, mayor fraccionamiento, mayor enriquecimiento en volátiles, entramos a pegmatitas de tipo complejo, con un sonado más complejo, puede haber reemplazos de manera más extensiva, y esta distancia desde el granito parental puede ser del orden de varios kilómetros, que es lo que se encuentra también en la zona del distrito de Quemado. Si bien hay trongemitas que están asociadas a la zona de emplazamiento de las pegmatitas, que las trongemitas son rocas ígneas con un 90% de plagioclasa, genéticamente están relacionados
a granitos, digamos, leucocráticos que están distantes en el orden de decenas de kilómetros. Lo que podemos ver aquí también es una zona de la zona del intrusivo granítico sobre la izquierda y una zona de diferenciación desde el granito hacia la roca de caja, en el cual vemos unas zonas con aplitas, que son rocas ígneas de grano fino, de composición granítica, una zona de filón pegmatítico, y a medida que nos alejamos, aumenta la diferenciación, aumenta la cantidad de boro en el sistema, la cantidad en este caso para el ejemplo de berilo, y agua en el sistema. ¿Esto que genera? Genera el desarrollo de vetas de cuarzo que son típicas de la circulación hidrotermal. Entonces, es importante desde el punto de vista genético y desde el punto de vista económico la diferenciación de las pegmatitas hacia los Greisen y hacia los sistemas hidrotermales. Las fotitos de arriba son ilustrativas, en este caso esmeraldas o aguamarinas, que son parte de los minerales que tienen calidad gema en las pegmatitas. Profe, Sí. una consulta. Sí. En el Power anterior, Sí. estas pegmatitas de color naranja, que usted decía que son de otra composición distinta, ¿se Sí. emplazan primero o posterior a Posterior. las pegmatitas? Posterior. Siempre desde lo intrusivo hacia afuera hay también no solamente una diferenciación geoquímica, sino temporal. Las últimas que se forman son las rojas, las de tipo complejo. Bien, bien, Es bien. decir, se generan primero las marroncitas, luego las amarillas, que son de tipo columbita fosfato, y finalmente las complejas, que son las rojas. En un distrito no siempre vamos a encontrar todos los elementos, pero si ya encontramos una de tipo complejo y encontramos unas pegmatitas de berilo, sí podemos reconocer una cierta evolución entre el emplazamiento de las pegmatitas de berilo y de las de tipo complejo en el mismo distrito. Ahora vamos a ver bien la clasificación. Y la distancia que está desde la pegmatita original a donde está la roja es debido a la proporción de volátiles que tiene, digamos. Y a los canales de circulación que tuvieron los fundidos, ¿no? Porque si no hay fallamiento regional, muchas veces la pegmatita se queda emplazada como cuerpos globosos en cercanías del intrusivo parental. Pero si hay canales de circulación, el fundido es un líquido, ¿sí? El fundido silicatado, por más que esté enriquecido en volátiles, es un líquido. Y se va a emplazar por diferencia de presión. Si hay una fractura que se está abriendo, una fractura regional, el fundido se va a emplazar en esa fractura y el emplazamiento va a generar una morfología de tipo filón. Si no hay estructuras regionales, va a quedar como un cuerpito globoso, quizá incluso dentro del intrusivo parental. ¿Se entiende? Sí, no, o sea, a mí me parecía claro, o sea, las otras están asociadas también al fallamiento, pero o sea, En este caso, marca todas están siguiendo la claro, estructura regional. claro, pero marcaba una diferencia en distancia del cuerpo original, digamos, yo creía que podría ser Claro, vos pensás al... que, vos pensás que siguiendo la misma estructura regional, empiezan a cristalizar las pegmatitas estériles o de berilo, luego se diferencian y cristalizan las de columbita fosfato, y luego continúan y cristalizan las complejas de spodumene. Entonces, hay cierta evolución a lo largo de la misma fractura, generando cuerpos diferentes, ¿sí? Cristaliza una parte, otra parte del fundido puede escapar y puede evolucionar y emplazarse en otro dique, en otro filón, ¿sí? Bien, profe. Bien, bueno. Y le puedo hacer la última consulta. Sí. Acá, por ejemplo, vio que va de, creo que es un amarillo o verde,
¿cómo se llama? La de berilo, Ujú. pasa una de, ¿cómo se llama esta? Berilo, después me dijo, tenía otro nombre, una... Berilo columbita fosfato, que son las... Claro, puede ser que una de origen a la otra, digamos, o sea, que sea del mismo cuerpo que vaya migrando o no. O sea, No, no por... migra, sino que el fundido cristalizó una parte y el residual de ese fundido siguió su camino y puede haber generado otro filón con una composición diferente, porque parte ya precipitó. ¿Se entiende? Claro, es exactamente. Sí, Vos sí, pensás como si tenés sí. digamos, un globo y vos vas largando de a poco el líquido, ¿sí? Pero lo que vos ya largaste, es decir, lo que cristalizó en el primer cuerpo, ya no es parte del fundido. Entonces, por eso se enriquece en otros elementos, por ejemplo, el fósforo, el niobio y tantalio, el litio. ¿Por qué? Porque el berilio ya va Se cortó, profe. siendo el fundido en elementos, por ejemplo, el litio, y puede dar origen a otra mena. ¿M? Pero es parte de esa evolución del fundido que se va emplazando. ¿M? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Estoy Entonces bien. entramos a la clasificación, ¿sí? Que es lo que a veces más les molesta a ustedes como parte de la materia. Hay distintas clasificaciones de las pegmatitas. La primera, según la mineralogía, es en pegmatitas simples y pegmatitas complejas. Es una clasificación de tipo mineralógica. Las simples incluyen mineralogía compuesta por cuarzo, microclino, es decir, feldespato potásico y muscovita. Tienen accesorios que están diseminados en la pegmatita, como turmalina, granate, a veces algún otro óxido, pero principalmente la mineralogía es cuarzo, feldespato potásico y muscovita. Y aquellas de tipo complejo que concentran minerales con elementos incompatibles como la lepidolita, el espodumeno, ambligonita, montebrasita, es decir, una serie bastante grande de fosfatos de litio, hierro y manganeso, etc. Hay otra clasificación para pegmatitas graníticas. ¿Por qué aclaro graníticas? Porque las pegmatitas, si bien no se los mencioné antes, pueden tener dos orígenes principales. Pueden ser pegmatitas ígneas o pegmatitas metamórficas. Las pegmatitas ígneas se generan a partir de la cristalización fraccionada de un magma, ¿sí? Lo que vimos en el diagrama de Nigli. Las pegmatitas metamórficas se generan por fusión de roca, es decir, por anatexis, y emplazamiento en la roca de caja. Las pegmatitas de origen metamórfico no tienen mucha variación mineralógica, ¿sí? Porque no pueden concentrar minerales a partir de otra fase que es la que fundió, ¿sí? Entonces, la pegmatita metamórfica va a reflejar la mineralogía de la roca que se fundió con una granulometría gruesa a muy gruesa. Son cuerpos en general más pequeños que las de origen ígneo y se emplazan en la roca de caja que es metamórfica, ¿sí? Imagínense la presión y temperatura que necesitamos para la anatexis, necesitamos más de 600 grados, 700 grados, la roca de caja es una roca metamórfica, ¿sí? Entonces, si nosotros nos dedicamos a las pegmatitas graníticas, CERNI clasifica en 4 tipos, en función de las condiciones de presión y temperatura y los elementos menores que son típicos de cada una de ellas. Entonces, clasifica las pegmatitas de tipo abisal, que son equivalentes al grado de granulita, ¿sí? De baja y alta presión, entre 700 y 800 grados para su formación. Relación con los granitos no tiene y es una segregación del leucosoma anatéctico. Para lo que les acabo de explicar,
esas pegmatitas abisales serían pegmatitas de tipo metamórfico. Luego clasifica las pegmatitas muscovíticas, que concentran, fíjense, estas sí concentran litio, berilio, itrio, tierras raras, uranio, torio, niobio y tantalio. Las abisales no concentran litio, no concentran berilo, no concentran itrio, itrio sí, pero no concentran niobio y tantalio tampoco. Es decir, es relativamente, digamos, restringida la mineralogía de las pegmatitas abisales con respecto a las otras pegmatitas definidas en la tabla. La presión y la temperatura es equivalente a una fase de anfibolita, es decir, estamos entre 650 y 580 grados centígrados. Si recuerdan el diagrama de Nigli, nosotros tenemos que estas pegmatitas están en el principal estadio de cristalización de las pegmatitas, que es entre 600 y 500 grados. Relación con los granitos. Cerny dice que estas pegmatitas pueden constituir cuerpos anatécticos o pueden ser marginales y exteriores a los granitos. En este caso, las pegmatitas muscovíticas que concentran litio y berilo están asociadas a las zonas de margen de los cuerpos intrusivos. Y principalmente relacionadas con los cuerpos intrusivos. Luego clasifica las pegmatitas de elementos raros y las clasifica en dos tipos, ¿sí? Aquellas que tienen litio, rubidio y cesio y aquellas que no lo tienen, básicamente. Las primeras están relacionadas a una facies, digamos, equivalente a andalusita y silimanita, es decir, entre 650 y 500. Profe, se cortó. Profe, se cortó. ¿De elementos raros? Sí, donde empezó a explicar la de litio, rubidio y cesio. Bien. Cerny clasifica las pegmatitas de elementos raros en dos tipos. Aquellas que concentran litio, rubidio y cesio y aquellas que no los tienen, ¿sí? Entonces, para las primeras dice que son equivalentes a la fase de andalusita silimanita, es decir, alta temperatura y baja presión, una temperatura equivalente al emplazamiento de los granitos, entre 650 y 500 grados, y una presión baja. Se asocian a la parte interior o exterior de los granitos, y estas pegmatitas, digamos, si nosotros relacionamos con otras publicaciones, son las de tipo LCT. Litio, cesio y tantalio, LCT. Y luego, dentro de elementos raros, separa un tipo de pegmatitas con itrio, tierras raras, titanio, uranio, torio, circonio, niobio, tantalio y flúor. Estas pegmatitas tienen, digamos, un rango de presión y temperatura variable y también se asocian a la parte interna o externa de los granitos. Estas pegmatitas son las de tipo NIF. Niobio, itrio y flúor. Y finalmente clasifica las pegmatitas miarolíticas que pueden concentrar tierras raras, niobio, tantalio, flúor, itrio. Y estas pegmatitas se emplazan en las miarolas, ¿sí? Asociadas a campos volcánicos activos, ¿sí? Es decir, se asocian a rocas volcánicas en las cuales se quedan espacios vacíos de tipo miarolas. Entonces la pegmatita se va a emplazar en un ambiente de tipo subvolcánico, ¿sí? Con presiones muy bajas, entre 1 y 2 kilovatios. Esta es la primera clasificación de Cerny. Luego, Cerny, para las pegmatitas de elementos raros, genera otra cristalización, considerando tipo de pegmatita, subtipo de pegmatita y haciendo una caracterización con la asignatura geoquímica y los minerales típicos que definen cada una de ellas. Entonces, es una clasificación basada en la composición mineralógica de la mena, ¿sí? Entonces, el primer tipo de pegmatita la define como pegmatita de tierras raras, es decir, estas pegmatitas van a concentrar minerales de tierras raras.
y a su vez define dos tipos, la de alanita monazita y la de gadolinita. La de alanita monazita concentra tierras raras, uranio y torio, puede concentrar fósforo para el caso de la monazita y tierras raras, uranio y torio para el caso de la alanita. Y la de gadolinita principalmente como mena de itrio y tierras raras con minerales típicos como la gadolinita, una variedad de topacio y de berilo. Luego clasifica el tipo de pegmatitas de berilo con dos subtipos, una de berilo columbita y una de berilo columbita fosfato. Es importante esta diferenciación porque la presencia de fosfatos implica que hay una variedad bastante amplia de fosfatos, no solamente de litio, sino de hierro y manganeso. Las de berilo columbita concentran, como dice el subtipo, berilo y columbo tantalita, es decir, una serie de minerales con variaciones en las proporciones de columbo y tantalio. Y las de berilo columbita fosfato concentran berilo, niobio y tantalio, ¿sí? Columbo tantalita, y minerales del grupo de los fosfatos, como la triplita, la trifilita, es decir, fosfatos principalmente de hierro y manganeso, y podrían tener fosfatos de litio como los de la serie de montebrasita ambligonita. Luego clasifica el tipo de pegmatita compleja y divide 5 subtipos de pegmatita en función de la mineralogía dominante. Y clasifica el subtipo espodumeno, el subtipo petalita, el subtipo lepidolita, ambligonita y elbaíta. Cada una de ellas con mineralogía típica, algunas compartiendo algunos minerales, por ejemplo el berilo y la tantalita, en la mayoría de ellos. En las de elbaíta principalmente, como son turmalinas, sabemos que hay boro en exceso, y también podemos tener algunos minerales del grupo de los boratos, ¿sí? También tenemos asociadas a estas pegmatitas complejas, en casi todas, menos en la de petalita, la polucita, que es la mica de cesio, ¿sí? Que es importante desde el punto de vista económico. Y luego hay dos tipos más de pegmatitas, las de albita espodumeno, en la cual dominan estos dos minerales, a los cuales pueden estar asociados algunos óxidos como la casiterita y la tantalita, y finalmente las pegmatitas de albita, en las cuales la albita es el componente principal y los minerales accesorios típicos de interés económico son óxidos como la tantalita o la casiterita y el berilo. Si nosotros consideramos la clasificación de Cox y Singer que vimos en las primeras clases, las pegmatitas están vamos a repasar primero los otros dos. Vamos a empezar con la clase de ayer, entonces. La clase de ayer vimos, recuerdan, los depósitos ortomagmáticos, ¿sí? Para Cox y Singer son los del grupo 1, depósitos asociados a rocas máficas y ultramáficas, cromitas podiformes, óxidos de hierro y titanio, es decir, recuerdan las fajas titaníferas de Bushveld, por ejemplo, los sulfuros de níquel-cobre, ¿sí? Como los de Cambalda, las kimberlitas, que están asociados a rocas máficas alcalinas. No están aquí las cromitas estratiformes, que deberían estar, olivino y rocas ornamentales, deberían estar incluidas en el A. Y vimos los depósitos 2, depósitos carbonatíticos y vetas asociadas, cuerpos de en las carbonatitas. Profe, se cortó cuando empezó a explicarlo el segundo depósito. Bien. Otro depósito ortomagmático que vimos ayer fueron las carbonatitas. Eso es el modelo 2 de Cox y Singer, que incluye dos tipos: cuerpos diqueformes y betiformes, con concentración de torio y tierras raras,
como por ejemplo podríamos hablar de las carbonatitas de Rangel, y estos carbonatíticos con flogopita, partita, vermiculita, como las carbonatitas de Palabora. Y hoy estamos viendo lo que son los depósitos pegmatíticos. Cox y Singer divide en 4 tipos, ¿sí? Es decir, Cerny dividía en 4 tipos las pegmatitas graníticas y luego en 5 tipos las pegmatitas de elementos raros. Entonces, Cox y Singer dividen pegmatitas complejas con berilio y litio, pegmatitas complejas con niobio y tantalio, pegmatitas simples con cuarzo, feldespato y mica, y pegmatitas desilicatadas que concentran principalmente corindón. Recuerdan que el corindón es importante desde el punto de vista de la explotación de gemas, en las 2 variedades que tiene el corindón de gemas. Entonces, pegmatitas de berilio-litio tenemos en la zona del quemado, pegmatitas complejas de niobio y tantalio también, y tenemos de los subtipos, si volvemos a la clasificación anterior, nosotros en el quemado tenemos pegmatitas de berilo columbita fosfato, por ejemplo. Tipo de pegmatita berilo, subtipo berilo columbita fosfato. Tenemos pegmatitas complejas de tipo espodumeno, de tipo lepidolita, y la ambligonita en realidad está metida aquí, dentro del tipo berilo columbita fosfato. Son las variedades de pegmatitas que hay en el mismo distrito. Es decir, podemos ver en el mismo distrito variaciones en las pegmatitas, como veíamos en el gráfico de zonación respecto a la diferenciación geoquímica. Para que veamos algunas fotos de los ejemplos de pegmatitas, vemos las pegmatitas, cómo se ven las pegmatitas de tipo abisal, como las que están aquí en Carelia, Rusia. Fíjense la piqueta, ahí vemos la foliación de la roca de caja, ¿sí? Que es una roca metamórfica, que está en grado de granulita. Y el bolsón pegmatítico, ¿sí? Que se genera por anatexis de la roca de caja. En el caso de la derecha son pegmatitas de muscovita, fíjense que dentro de la zona del filón pegmatítico domina la muscovita sobre el feldespato potásico y el cuarzo. De las pegmatitas de tierras raras tengo varias imágenes. Lo que podemos ver aquí es una pegmatita de tierras raras, ¿sí? Subtipo alanita. La alanita son esos cristales elongados, fíjense, con respecto a la piqueta, tienen aproximadamente 30-40 centímetros de longitud y concentra principalmente la alanita tierras raras. Esto se encuentra entre el contacto en la zona de borde y la primera zona intermedia. Es decir, si nosotros tenemos presente en la memoria la zonación de la pegmatita, es la primera zona intermedia de la pegmatita con alanita. Hacia el centro podemos tener otra diferenciación con tierra rara, podemos tener una zona de núcleo. En este caso son pegmatitas de berilo, subtipo berilo columbita fosfato. Fíjense el tamaño del berilo, prácticamente 1,5 metros, 2 metros de longitud. Y asociado al berilo, columbita fosfato, que son esos minerales más oscuros, la columbita, y el fosfato de color gris no lo vamos a poder distinguir en la foto por digamos, no vamos a poder distinguir el color, ¿sí? Son colores grisáceos, blanquecinos. En este caso, el mismo tipo de pegmatitas, y vemos, fíjense, cómo se encuentra la columbita en zonas de nido, el fosfato en zonas ya más de como si fuese, digamos, una zona diferenciada, y asociado a la parte, eso puede ser albita, que es lo blanco. En el quemado, si bien esta es una pegmatita de Brasil, en la zona del quemado también se encontraban nidos con los minerales, los óxidos de niobio y tantalio, nidos con los minerales de bismuto, y era más fácil de explotar, se explotaba selectivamente estos nidos, ya que se beneficiaba solamente el tantalio, el niobio y el bismuto.
Jamás se preocupó, digamos, ninguna empresa por explorar litio hasta los últimos 20 años. La explotación fue en la década del 40. Y dentro de las pegmatitas complejas podemos encontrar las pegmatitas de tipo petalita. Fíjense cómo se ve el mineral, digamos, a la vista, cómo se presenta a la vista. Si nosotros lo vemos en sección delgada, vemos que se encuentra de manera, digamos, con muy bajo relieve. Podemos encontrar también de la variedad polucita, es decir, del subtipo polucita, que es la mica de cesio. Pegmatitas de elbaíta, fíjense cómo la elbaíta se va formando alrededor de ciertos núcleos minerales, que pueden ser zonas con albita o zonas con cuarzo, y digamos, el tamaño, ahí hay una lapicera, es de color celeste igual que la elbaíta, hay una lapicera, fíjense el tamaño que tienen los cristales, que pueden llegar a variedad gema. En este caso, son euedrales, pero tienen una, digamos, distribución radial dentro de la zona intermedia. En este caso vemos una pegmatita de lepidolita, se ve perfectamente con la tonalidad violeta la lepidolita, y luego una zona de borde con desarrollo de turmalina. Para el distrito El Quemado, las pegmatitas son variables en espesor, fíjense, desde algunos centímetros hasta 8 metros de espesor. Pegmatitas intra y Profe. Palermo Oeste, y al sur de Palermo Oeste está Cachi. Profe. ¿Me escucha? ¿Profe? ¿Les explico el mapa? Sí, se cortó desde que empezó a explicar el distrito, desde la Bien. imagen anterior. Bien, aquí. Bien, el distrito El Quemado es un distrito que incluye varios tipos de pegmatitas, está en la sierra de Cachi, es la parte más septentrional de la provincia pegmatítica pampeana. Si recuerdan, de espesor, en los más delgados no se reconoce encuentra entre La Poma y Palermo Oeste, pero en la zona de la Sierra de Cachi. De Palermo Oeste hacia el sur está la localidad de Cachi, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Hacia el oeste encontramos lo que es el cordón del Huracatao. Santa Elena, El Peñón, hacia el norte Aguascalientes y La Elvirita. Se emplazan, son pegmatitas intra- y peribatolíticas, se emplazan en rocas de tipo trongemíticas y en los esquistos cordieríticos de la formación La Palla. Estos esquistos son proterozoico superior, cámbrico inferior. La mineralización de las pegmatitas está asociada al cambro ordovícico. La figura que ven ahí son algunas de las lepidolitas que se encuentran en el distrito. Lo importante de este distrito, en el que se ve en este corte sudoeste-noreste, que es de característica regional, es el basamento formado por la formación puncoviscana o La Palla. La formación La Palla es la parte, digamos, metamorfizada de la secuencia, son estos esquistos cordieríticos. En rojo están los filones de pegmatita, y por encima se encuentran graficados toda la zona aluvional que cubre estas rocas más viejas, en los cuales se concentra como minerales de placer parte de los minerales de niobio, tantalio y bismuto. Es decir, es importante analizar
digamos, la concentración en los aluviones y en el emplazamiento, digamos, del yacimiento primario, que son las pegmatitas. Algunos de los minerales, entonces, que se encuentran allí son la tantalita, columbita, las variedades intermedias, berilo, turmalina, de la variedad chorlo, turmalina, les sigo comentando, turmalina de la variedad del bahita, no digamos, no de la variedad gema. Hay espodumeno, como les comentaba, variedades de subtipo de pegmatita de berilo, columbita fosfato, de espodumeno, de lepidolita. Para este distrito, para el distrito del Quemado, que es el ejemplo nuestro, pueden consultar toda la bibliografía de Galinsky, que hizo su tesis ahí, su tesis doctoral en la década del 80. Está por salir un trabajo, bueno, esperemos que pronto, sobre las pegmatitas, la parte, digamos, mineralógica y de composición del fluido. Y pueden consultar algunos trabajos de Arsenio Laza para lo que es composición de las rocas regionales, principalmente las trongemitas y los granitos. ¿Qué más les tenía que comentar de este distrito? Bueno, hay un mineral especial que nos ayuda a identificar la composición del fundido y del fluido que estuvieron actuando en la génesis de la pegmatita, que es la presencia de ganita. La ganita es un óxido de zinc. En el caso del óxido de zinc, prácticamente más del 90% en composición es óxido de zinc. Después hay la cantidad de hierro, manganeso son muy bajas. Nos indica que es un fluido de características oxidantes. Si hubiese habido azufre en el sistema, hubiese cristalizado como sulfuro de zinc, ¿sí? Como el falerita. Al encontrarse como óxido de zinc, nos da indicio de la composición química de este fundido. Esos son, digamos, lo que les puedo adelantar antes que salga el trabajo publicado. Bien, hasta aquí terminamos pegmatitas. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a continuar entonces con Greisen. Así terminamos con este tema hoy. Decíamos que los Greisen son parte del estadio pegmatítico neumatolítico y dentro de este estadio del estadio neumatolítico. Los Greisen son rocas que se componen principalmente por cuarzo y moscovita, puede ser la variedad lepidolita. La mineralización puede ser en vetas, diseminado o masivo. Las texturas son de tipo granoblásticas, finas, de agregados de cuarzo, moscovita o lepidolita. Y como minerales accesorios podemos encontrar topacio, turmalina, florita, casiterita, wolframita. También pueden estar asociados a las zonas externas mineralizaciones de plomo y zinc, como ya vamos a ver en los esquemas. Se forma por alteración metasomática, posmagmática en un cuerpo granítico o de manera sobreimpuesta a la pegmatita, ¿sí? Además de estos minerales y elementos pueden concentrar berilio, niobio y tantalio, tierras raras, itrio. Es decir, podemos encontrar algunos otros minerales accesorios como berilo, columbo tantalita, por ejemplo, monacita, zircón. Estas rocas, o sea, estas zonas de Greisen, son productos de las últimas manifestaciones del sistema pegmatítico. Es decir, en este sentido, es un fundido de tipo residual proveniente del estadio pegmatítico. Como les comentaba, paragenéticamente pueden aparecer mineralizaciones de plomo y zinc, es decir, con galena y falerita, molibdenita y algunos minerales de bismuto. Estos minerales principalmente están asociados a sistemas ya finales de la parte neumatolítica, como parte del sistema hidrotermal, que por la temperatura lo podemos caracterizar como hipotermal. ¿En qué zonas
tectónicas se van a emplazar los Greisen, siempre asociados a intrusivos de tipo granítico. Es decir, si nosotros vemos este esquema y repasamos, ya que estamos en esto, repasamos los temas anteriores, vemos en la zona de subducción tenemos el desarrollo de un arco magmático, ¿sí? A su vez, en la zona anterior al arco tenemos todo el complejo de obducción en el prima de acreción con el desarrollo o el emplazamiento de cromitas de tipo podiforme, ¿sí? Luego, lo que nos interesa es el emplazamiento en el punto 3 de los granitos en el sistema de arco y asociado al emplazamiento de estos sistemas magmáticos, recuerden, evolucionaron por el estadio ortomagmático generando una cristalización fraccionada hasta el emplazamiento de un granito. Asociado a ese granito, nosotros tenemos el desarrollo de los sistemas de tipo Greisen. Si nosotros pensamos en cómo es el desarrollo de la provincia pegmatítica pampeana, en la cual se desarrollan campos pegmatíticos asociados a intrusiones graníticas, podemos asociar la distribución geográfica de las pegmatitas junto con la distribución geográfica de los Greisen. ¿Cómo se desarrollan estos Greisen y cuáles son los contactos que nosotros vamos a encontrar? Si nosotros vemos la figura de arriba, tenemos en la parte inferior el emplazamiento del granito y en la parte cuspidal del granito el emplazamiento del Greisen. Esta figura ya la vimos antes, la podemos volver a repasar. Es decir, todo el fundido residual del granito, ¿sí?, que está enriquecido en volátiles y en agua, se desplaza hacia la parte apical del granito y se emplaza con una textura de tipo granoblástica que conforma el Greisen. Entre el granito y el Greisen vamos a encontrar estas zonas de metasomatismo alcalino compuestas por albitas o microclinos, según el caso, que implican procesos de albitización o microclinitización. Hacia la parte superior del Greisen se puede desarrollar una capa silicia, una capa de cuarzo, que responde al fluido residual de la cristalización del Greisen que se emplaza en la parte apical. También podemos encontrar vetas de cuarzo que nos indican que hubo un fluido residual posterior al Greisen. En la imagen de abajo lo que vemos es una zona proximal, es decir, la zona primaria de Greisen, y dos zonas que son posteriores, ¿sí?, yacimientos alóctonos y yacimientos distales, que pueden responder a, digamos, yacimientos de tipo, de tipo placer. Si volvemos al diagrama de Nigri, recordamos entonces que el enfriamiento adiabático producido posterior al periodo pegmatítico es lo que permite el desarrollo del Greisen asociado a la segunda ebullición de ese fluido que se segrega del fundido silicatado. ¿Cuáles son las condiciones de presión y temperatura o los mecanismos de precipitación? Entonces repetimos. El agua dentro del fundido silicatado despolimeriza el fundido, es decir, reduce su viscosidad e incrementa el grado de difusión, ¿sí? En vez de ser dos cosas separadas, fundido y fluido, digamos que genera la mezcla del fundido con el agua, por eso reduce su viscosidad y los iones se pueden difundir. Pero esto ocurre hasta ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces, una vez llegados a esa zona de subsólidos, el agua se separa del fundido y favorece, en este caso, la ebullición retrógrada. Si el agua está dentro, es parte del fundido, como vapor de agua, no va a hervir. Si se separa como un fluido aparte, sí, va a generar esta ebullición retrógrada. Esta ebullición implica que, junto con la separación de la solución acuosa, ocurra la precipitación de las menas, ¿sí? La primera ebullición la vimos para pegmatitas
Y la segunda ebullición, que es lo que estamos discutiendo ahora, genera esta fase acuosa separada, desarrollando una solución hidrotermal que tiene fuertes particiones y fuerte composición en cloro, fósforo, flúor, azufre, por ejemplo, que son el mecanismo de transporte de los metales en el sistema hidrotermal, y el azufre que va a conformar el elemento faltante que va a permitir la precipitación de los metales. Entonces, durante la segunda ebullición va a precipitar el Greisen, ¿sí? Ayudado por la segregación de la fase hidrotermal, es decir, la fase fluida, que va a contribuir a precipitar esas menas que pueden estar asociadas, como son la galena, la esfalerita, los minerales de bismuto. Entonces, un cuerpo intrusivo, ¿sí?, es un sistema que inicialmente está abierto, ¿sí? El fundido se mueve dentro de la cama. A partir de la cristalización de la envoltura, es decir, ese fundido se comienza a emplazar en la corteza, y por el enfriamiento que provoca la roca de caja, porque la roca de caja, a medida que el cuerpo se emplaza, la roca de caja hacia arriba está cada vez más fría. Genera una envoltura cristalina y eso hace que el sistema quede cerrado, ¿sí? Quede sellado. Eso implica el aumento de presión hasta el estadio pegmatítico, hay una saturación del líquido residual, ¿sí? Ocurre la ebullición retrógrada durante el descenso de temperatura, es decir, el cuerpo ya se emplazó, la presión se mantiene estática y desciende la temperatura. Ahí tenemos la cristalización del Greisen y la liberación de la solución acuosa residual, ¿sí? ¿Qué implica la flecha roja? Puede ser que en el primer estadio, una vez que empieza a solidificar el cuerpo, ocurra una apertura, es decir, una fracturación del sistema, y parte de ese fluido que está circulando, se emplace, ¿sí?, en parte superior del cuerpo, generando brechas. Si ustedes, no voy a volver atrás ahora, porque serían muchas filminas, cuando nosotros vimos en las pegmatitas la primera filmina donde estaba la isograda de 1000 grados y el emplazamiento hacia arriba de sistemas filonianos y brechas, o puede ocurrir que si el sistema se fractura, ese fundido se emplace como brechas o parte del fluido se emplace como brechas. Por eso muchas veces encontramos brechas de cuarzo con turmalina, porque hay una ruptura del sistema y un emplazamiento parcial de la mineralización. Si nosotros lo vemos en el diagrama de Nigli, podemos ver, bueno, esta flecha roja está muy arriba, podría estar más abajo, que en alguna parte del estadio ortomagmático o del estadio incluso pegmatítico ocurra la ruptura del sistema, el sistema no evoluciona como este teórico de Nigli, sino que directamente cae desde el punto de ruptura hacia una parte en la curva de los sistemas hidrotermales. Esta es la explicación de estas brechas de cuarzo con turmalina que muchas veces se encuentran asociadas a estos yacimientos. Algunas características generales que van quedando pendientes. Para los Greisen, ¿no?, hay un marcado control estructural, ¿sí? Son principalmente de tipo filonianos, a menos que se emplacen justo en la cúpula granítica, que pueden generar morfologías de tipo más globoso y texturas masivas, pero si no son principalmente filonianos, y puede haber incluso menas diseminadas. Para el caso de que haya mineralización de molibdeno o bismuto, es decir, molibdenita, por ejemplo, o bismutinita, el transporte ocurre por fluidos, es decir, por ese fluido que se separa de la fase fundida. Esos fluidos están en estado hipercrítico por las condiciones de presión y temperatura a la cual quedaron y hierven, ¿sí?, en estado hipercrítico. Perdón.
Dentro de estos yacimientos también ocurre mineralización de casiterita, wolframita y, como les mencionaba, bismutinita. Hay otras mineralizaciones que son importantes y que incluyen fases volátiles, como el topacio, que incluye flúor, o la fluorita directamente, o apatita, que tenemos cuando tenemos fósforo. Las mineralizaciones también suelen ser exclusivas. Esto es importante porque si encontramos un mineral, eso nos implica que hay otro que no va a estar presente. Por ejemplo, si hay abundancia de estaño, es decir, si hay casiterita, el sistema va a ser pobre en plomo. Entonces, esto implica que hay desarrollo de una zonación, similar a lo que veíamos en la diferenciación geoquímica de las pegmatitas, que encontrábamos una diferenciación de elementos químicos desde el intrusivo hacia la roca de caja. Las relaciones entonces de los Greisen son de tipo espacial y genética con granitos especializados, es decir, granitos diferenciados. De los minerales ya hablamos, y sí puede haber alguna paragénesis que incluya otros sulfuros como arsenopirita, calcopirita y pirita. O sea, pueden estar de manera secundaria asociados a los minerales de mena. Y la ganga, generalmente, topacio y turmalina es lo más común. Si nosotros vemos la zonación que puede ocurrir asociado al Greisen, tenemos un granito que se emplazó en la corteza, que no está mineralizado. En la zona más cercana al granito vamos a encontrar casiterita, ¿sí? Hacia la roca de caja podemos encontrar una mineralización dominada por cobre, es decir, calcopirita principalmente, y sulfuros de plomo, zinc y finalmente sulfuros de hierro. Es decir, puede haber una zonación desde el granito hacia la roca de caja. Recordemos que si bien el Greisen tiene una composición principal de cuarzo y muscovita o cuarzo lepidolita, las mineralizaciones de importancia económica en los Greisen son principalmente los metales. El caso de la casiterita, el caso de galena y efalerita. Este diagrama es complejo y necesito que presten atención, porque siempre tenemos problemas en la interpretación del diagrama. Este diagrama es para la zonación en lo que se denomina Greisen o exogreisen, tanto para distintas composiciones de las rocas. Si las rocas son alumino-silicáticas, si son carbonáticas o si son básicas. Recuerden que los Greisen son yacimientos de reemplazo, ¿sí? Son de reemplazo metasomático. Entonces, si el Greisen está reemplazando parte de la roca de caja, la composición del Greisen también va a ser diferente si esa roca de caja es carbonática o no. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿sí? La izquierda es la más fácil para, por lo menos lo que yo he visto todos estos años de clase, que es cuando la roca de composición es alumino-silicática. Esto que implica que es un esquisto, por ejemplo, ¿sí? Que es fue una roca sedimentaria. Entonces, en ese caso, ¿sí? Vamos a tener desde el intrusivo hacia afuera desarrollos de zonas con cuarzo muscovita o cuarzo lepidolita, y hacia afuera muscovita y turmalina, ¿sí? ¿Qué puede haber asociado en ese halo externo? Puede haber zona de desarrollo de adularia, que es un feldespato potásico de baja temperatura, pero que implica alteración de tipo hidrotermal, es decir, que hubo un fluido y cristalizó adularia a partir de ese fluido, o por reemplazo de los feldespatos previos. Sericitización y silicificación, es decir, que también puede haber una alteración de tipo cuarzo-sericítica, reemplazo de los feldespatos por sericita y cuarzo. También puede haber algunos sulfuros en la zona externa, producto de la circulación del fluido hidrotermal remanente,
y una zona de Hornfels por diferencia de temperatura con la roca de caja. No quiere decir que ocurran todas, pero sí son posibles en función de la composición de la roca de caja y el fluido que circula asociada a la generación del Greisen. Ahora bien, ¿qué pasa si la roca es carbonática? Nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Ahí tienen, cuando la roca es carbonática, vamos a tener desarrollo, por ejemplo, de topacio, fluorita. Profe, se cortó. Profe, se cortó. Profe, sí, ¿Profe? se le cortó. No, escucha. ¿Que se le desconectó? No sé, pero no responde, o sea, no se le escucha directamente a ella, se le cortó también todo. Se desconectó la profe. Sí. Daniel Guerra, operador, dice. Dani.